su opinión respecto a esto. Sí, bueno, esto es parte podríamos decir, de toda esa agenda que se ha montado sobre eso. Una cuestión es las problemáticas que pueda tener cualquier país. Yo preguntaría, en mi uso de razón, yo tengo 27 años de edad, yo nunca recuerdo a la OEA convocando por lo menos una asamblea extraordinaria sobre el conflicto armado en Colombia, sobre la desaparición de estudiantes en el mismo México, caso actual. Incluso en Colombia se está dando un proceso de diálogo y uno de los convocantes, los que inicia esa reunión en la OEA para tratar el caso de Venezuela es Colombia, y Colombia tuvo un conflicto armado donde pidió incluso que la OEA fuera un acompañante, pero que no se llevara a plenaria, para salvar los procedimientos y la paz interna del proceso, valga la redundancia, de paz en Colombia. Y muchas otras cosas. Yo creo que nuestra dirigencia política, y en este caso hablo de la dirigencia política de nuestro país, de ese sector de la oposición, hablo del señor Capriles, hablo del señor Guevara, no tienen la responsabilidad suficiente de saber qué se tiene que tratar en casa, sin decir que no se pudiera ventilar en escena pública internacional situaciones que, producto de la globalización y la interconectividad, todo lo que nosotros conocemos, necesariamente llegan a otros países. Pero ellos hablan de la situación económica, hablan de la situación social, hablan de un conjunto de cosas, y no entienden que esta agenda lo que hace es más debilitar a nuestro país. No nos debilita solamente al chavismo, debilita al país, debilita al ciudadano a pie, debilita al ciudadano opositor, debilita todo. Claro, pero ¿usted cree que hay crisis política, cree que hay crisis humanitaria en Venezuela? Evidentemente hay una situación política de confrontación, pero que no es de ahorita. Ahorita se ha volvido a elevar. Yo creo que aquí hay que hacer un recuento histórico. O sea, esto viene desde el año 99, esta situación política de los sectores caprichosos, sectores enfermos de poder, que se queden predestinados solamente de ellos a ejercer la función pública y que creen que son los únicos capaces de dirigir un país. ¿Y usted cree que todo esto lo dirime la Asamblea Nacional Constituyente, señor Lugo? Esta situación de los sectores, de estos sectores, el señor Capriles, el señor Guevara, que es una nueva cara, lamentable para su generación política, para él como dirigente político, que habla de una dictadura, habla de una situación de confrontación y vulneración de los derechos de él civiles, y es un señor que viene de ser candidato a concejal metropolitano en el año 2008. Fue concejal metropolitano. En el año 2015 salió electo diputado. El señor Capriles, revisen la trayectoria desde que el presidente Chávez, en el año 98, yo tenía 7 añitos de edad y el señor Capriles ya hablaba de la salida, y el señor Julio Borges. En el año 2001 son los mismos. Señor Lugo. Entonces, en esta situación política, Gabriel, para culminar la idea, ¿qué ocurre? Hay un sector político que decidió no dejar hacer el ejercicio de la democracia, porque no es que son demócratas, porque esta agenda no es de ahorita. Paro 2001, paro 2002, golpe de Estado, paro 2003, en el 2004 referendo revocatorio, le ganamos el referendo revocatorio, 2006, 2007 entran en la escena política, entran a las elecciones, por eso, entran a la escena política. Entonces le hago de nuevo la pregunta. ¿Cree que esta propuesta de Asamblea Nacional Constituyente realmente va a dirimir todos estos problemas cuando hay un sector que ha manifestado su rechazo? Por cierto, no solo sectores de oposición, sectores aliados al propio chavismo, al gobierno del presidente Nicolás Maduro, han manifestado sus reservas respecto no solo de la Asamblea Nacional Constituyente, sino en la forma en la cual se está convocando la Asamblea Nacional Constituyente cuando no hubo una consulta previa para preguntar a los venezolanos si desean o no que haya una constituyente. Esa es tu interpretación de cómo se debería llamar a un proceso nacional constituyente. La constituyente va a ir, lamentablemente la oposición, si tiene los votos, como ellos dicen, si tiene la mayoría, como ellos los dicen, y como lo demostraron en las elecciones a la Asamblea Nacional, que fue una victoria de ellos contundente ante nuestra acción política, y el cual el presidente Nicolás Maduro no duró ni una hora en reconocer los resultados, y fue el 5 de enero del 2016, eso vale acotar, dándole un mensaje al país: yo me tengo que entender con esta asamblea. Y se sentó al lado del señor Ramos Ayú, porque es representante ahora de un poder del Estado, y el señor lo que le dijo fue: usted tiene 6 meses para salir del gobierno, yo le voy a dar 6 meses. Eso hay que ponerlo. O sea, ahí inicia la confrontación política. Tú no puedes tú no puedes asaltar un poder público para ir en contra de otro poder público, para deslegitimar, acabar la institucionalidad del país, y eso es lo que está en juego. Aquí no es lo que está en juego. Lástima que ellos perdieron la oportunidad de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque ahí podríamos sentar las bases de la paz y no de los tiros. Ese es nuestro llamado. Nosotros queremos paz y vamos a hacer lo último. ¿Tú te imaginas que nosotros también saliéramos con la agenda que ellos plantean? ¿Tú te imaginas lo que ya estuviera en este país? ¿Tú te imaginas si la dirigencia chavista fuera irresponsable y dice: vamos a acabar con esas guarimbas,
cuando tenemos la suficiente capacidad política, militar para hacerlo. ¿Tú te lo imaginas, Gabriel? Ahora, no lo hacemos porque nosotros queremos hacer política para el país. Ajá, pero hablando de esa posibilidad, señor Ajá. Lugo, dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela han dicho incluso que se debería entrenar a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela en la contención de manifestaciones, incluso en el uso de armas, Mira, en lo que llaman Gabriel, defensa de la revolución. ¿Por Ajá. qué? Yo te voy a decir algo. Cuando tú citas al dirigente que lo dijo y tú le preguntas a él sobre la declaración, yo vengo a hablar de nuestro partido, de nuestra visión. Pero son dirigentes hay de su leyes, partido. pero cita al dirigente que lo dijo. Necesariamente, si tú revisas la ley, hay algo que se llama la participación en la defensa integral de la nación. Eso es otra cosa distinta a que haya grupos, aquí hay fuerzas del Estado que son los garantes de mantener el orden. No puede haber grupos de civiles, no. Eso nosotros no lo auspiciamos. Incluso el presidente Nicolás Maduro ha sido tácito y nuestra organización política ha sido tácita. Pero yo te estoy hablando de lo que está pasando en la agenda. Yo te estoy hablando no solamente de la protesta, tú puedes manifestar, pero ¿quién es la responsabilidad de esos muchachos como yo que de repente pueden tener razones en términos de la situación social, económica, para tú llevarlos a una agenda de matarnos? Esa es la responsabilidad. Yo ahí en la oposición no veo un jefe de Estado, no veo una persona que tenga posibilidad de reconquistar al país, no lo veo. Incluso tienen las condiciones electorales actuales para poder avanzar, lo digo con toda la responsabilidad, en una posible solución política de la situación. ¿Y No dónde es diría así. usted que está la responsabilidad, señor Lugo, de las personas que han sido asesinadas en el marco de las manifestaciones en los últimos 80 días? Producto de una agenda irresponsable del señor Capriles Radowski, lo responsabilizo, del señor Freddy Guevara, porque tú tienes que prevenir como sector político. ¿Tiene pruebas de Gabriel, que no, directamente escúchame son un momento, responsables? Gabriel, escucha. Tú tienes que prevenir como sector político. Si yo voy a llamar a una agenda de manifestación y si yo digo, te quedan 10 días, ¿qué vas a causar tú? Vas a causar ánimo en tus manifestantes, vas a causar una agenda. Tú te imaginas que el presidente Chávez en el 4 de febrero del 92 hubiese dicho, voy a generarle el terror con el batallón José Leonardo Chirino y voy a trancar calle, ¿no? Él dio una sonada militar, y hubo una personas rebelión que murieron también. Hubo una rebelión, pero él tuvo la responsabilidad de esos acontecimientos. Hubo personas que murieron, pero él fue a juicio militar. Él no estuvo llorando, no estuvo en la OEA, no utilizó a su esposa de llanto político. Él dijo, yo soy el responsable de estos acontecimientos, yo doy la cara ante el país, yo creo que a este gobierno hay que salir, pero pongo la cara y pongo una opción política. Usted dice, señor Lugo, y además usted responsabiliza, y por eso le quiero preguntar si tiene pruebas para hacer esa acusación directamente al gobernador Enrique Capriles y al diputado Freddy Guevara, que dice, por ejemplo, de que lo que según ha dicho el propio Ministerio Público, funcionarios militares y policiales que han asesinado a algunos jóvenes también en el territorio nacional en el marco de estas protestas. Lo que pasa, el problema, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es un debate, ¿verdad? Es un debate. Claro, le estoy preguntando concretamente por esas muertes, yo te voy a decir, porque han ocurrido. Eso es un debate. ¿Qué ocurre? Evidentemente, si tú llamas a una situación de confrontación, se van a dar casos que tú no puedas manejar, porque no está la situación de manejar. Los funcionarios que han cometido exceso, ahí están a la orden de la justicia. La Fiscalía está haciendo su trabajo como yo creo competente. Yo tengo mis reservas, pero ese es el trabajo de la fiscal. Demuestra que hay una separación de poder, que hay disonancia, no es lo que ellos han dicho siempre, está haciendo lo que ella cree competente. Ella responderá ante la historia, ante su actuación. Pero yo lo que yo te llamo es la responsabilidad política. Si tú eres un dirigente, en el 2013, ¿qué razones había para que el señor llamara a descargar la rabia después de perder unas elecciones por 300.000 votos? El señor hace eso porque el señor está en curso en delito de inhabilitación política. Entonces ahora él siente que lo perdió todo y le impuso a la oposición política la posibilidad de perder su capital político. ¿Tú te imaginas en Colombia que Piedad Córdoba, que la inhabilitó la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República de Colombia, hubiese llamado al caos, a tomar Bogotá, y vamos para presidencia, y vamos a tumbar Santos? Eso no es el camino es la paz. Yo llamo a los sectores de la oposición, no se dejen imponer, que hemos conversado con muchos de ellos, que estos dos sectores, el sector de Voluntad Popular, el sector de Freddy Guevara y el sector de Capriles, que son dos irresponsables, dos caprichosos, no dejen imponerse la agenda. Vamos a retomar el camino de la política. Ya solo 30 segundos para despedirnos y como usted insiste con esos dos nombres, por eso le pregunto. Si los acusa directamente, ¿piensa acudir al Ministerio Público con algún tipo de pruebas para sustentar esa denuncia? Tienen responsabilidades políticas porque han sumergido al país en una agenda que no es responsable. Ustedes quieren ejercer el poder político de este país, ganen las elecciones, esperen los procesos que tienen que darse. ¿Habrá elecciones? ¿Cree que habrá elecciones? Pero ¿por qué tú pones algo que está en la Constitución? Pregunto. Pero es que es algo, no hubo elecciones en el 2015 a las elecciones parlamentarias. Pero no y hubo no las de reconocieron. gobernadores que No también hubo estaban elecciones. previstas. Pregunta el por qué no hubo las elecciones a gobernadores. O sea, ganen las elecciones y demos el avance, pero no es las balas, es la paz.
Es la paz. Y me gustaría que... La paz, y la paz además para todos. Pero no, la sin paz para balas de todos. ningún- sin Porque balas las de balas no ningún tienen tipo. diferencia, Gabriel. Ni Las balas no de tienen civiles, diferencia. ni balas de Por uniformados. supuesto, es que eso no tiene diferencia. hermano. Muchísimas gracias, señor Lugo, por haber tenido